que agradecemos al soberano Dios que nos permite estar aquí reunidos para alabar, para bendecir su nombre, para exaltarle a Él. Y ya les han dado la bienvenida, le doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, a los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión, esperando en el Señor que ya esto va a pasar, hermano. Amén. Ya va a pasar. El Salmo dice que por un momento durará el llanto, pero por la mañana, dice, saldrá el sol que evidencia su misericordia y su bondad. Y es el Señor el que nos ha guardado, es Él el que nos ha sostenido y es Él el que nos ha ayudado. Así es que podemos decir con toda confianza, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63. Y tal y como me ha sido mandado de parte del Señor, vamos a seguir hablando de su palabra y su espíritu. San Juan, capítulo 6, verso 63. Cuando lo tengan, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y le vamos a dar lectura. San Juan 6, 63. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y dice la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu presencia. Gracias por tu buena palabra, Señor. Haznos sensibles, Señor bendito, a tu instrucción. Haznos sensibles a tu voz, Señor del cielo. Porque esta palabra, Señor, escrita es tu voz misma, Señor. Porque por tu Santo Espíritu, Señor, fue inspirada, oh Dios del cielo. Pedimos, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que sea esta, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor. Que sea esta llegando, Señor bendito, ahí donde está la necesidad que cada uno de nosotros estamos pasando, Señor. Y que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de nosotros. Y esta, Señor bendito, produzca fuerza dentro de nuestro ser. Consuele, Señor, si hay necesidad de consolar. Sane, Señor, si hay necesidad de sanidad, Señor. O liberte si hay opresión, Señor, en nuestras vidas. Padre amado, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que quiero compartir contigo esta tarde titulaba: su palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios es la que nos instruye. La palabra de Dios es la que nos prepara y también la que nos capacita para nuestro caminar en el Señor. Porque todos tenemos acceso a la palabra de Dios, hermano. Especialmente en este tiempo o en esta región, en esta sección del mundo en el que nosotros estamos viviendo, tenemos acceso a la palabra del Señor. Porque hay otros países donde no tienen esa libertad que ustedes y nosotros y yo tenemos aquí. En otros países se tienen que esconder, en otros países tienen que hacerla de una manera tal vez clandestina, de una manera oculta, para poder tener acceso a la palabra de Dios. Mas sin embargo, ustedes y mi persona que estamos en esta región, todos tenemos acceso a la palabra del Señor. Así es de que esta es la que te va a instruir, esta es la que te va a preparar. Esta es la que te va a capacitar para ese caminar diario con el Señor. Pero es su espíritu el que la hace vida dentro de nosotros. Porque aunque muchos leen la palabra de Dios, y no hablemos solamente del contexto sea cristiano, sino que refirámonos a otras sectas religiosas, también tienen acceso a la palabra de Dios. Pero ellos ya la leen con ciertos preceptos, ya la leen con ciertos argumentos a que ellos quieren creer. Pero cuando tú la lees con aquella libertad, cuando tú la lees, hermano, con aquel pensamiento abierto a que sea el Espíritu de Dios el que la haga vida dentro de ti, esta te va a guiar a toda verdad, esta te va a guiar a toda justicia, porque es solamente el Espíritu Santo de Dios el que la puede hacer vida dentro del corazón del hombre. Ya que si solamente se lee, ya que si solamente la palabra se escucha, o solamente esta se interpreta, sin la guianza del Espíritu Santo, podemos errar en el propósito por la cual su palabra es enviada.
Por eso es que Jesús en este pasaje que estamos leyendo, especialmente en este verso, Él le dice a sus discípulos: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra, dice, o las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque la palabra de Dios tiene que ser vida dentro de nosotros, hermano. No es solo para memorizarla, no es solo para tener ese conocimiento, sino para vivirla. Pero el domingo pasado yo les hablaba acerca de la condición del pueblo de Dios, la condición de la iglesia actual en este tiempo que nosotros vivimos. Y vemos tan lejos de que aquella gloria de Dios sea manifestada o manifiesta a través de su iglesia. Pero yo le hablaba no de la condición de la iglesia, sino de aquel que lo había prometido. Les hablaba de aquel Dios omnipotente, de aquel Dios soberano, de aquel Dios inmutable, del cual no cambia, que es quien lo ha prometido. Yo les decía, si es Dios quien lo ha prometido, obviamente eso se va a cumplir. Va a venir sobre su pueblo. Esa gloria de Dios va a venir sobre su iglesia antes de ser tomada, antes de que el Señor venga por ella. Pero la realidad y condición en la que hemos caído muchas veces da lugar a pensar que esa gloria que el Señor ha prometido sobre su pueblo, sobre su iglesia, no sucederá o está tan lejana de acontecer. Si nosotros, hermanos, somos sinceros, somos honestos con nosotros mismos y vemos la condición de la iglesia, la condición del cuerpo del Señor, cómo se encuentra, lo vemos tan lejos de que esa gloria de Dios sea manifiesta o pueda manifestarse en estos tiempos que muchos lo estamos llamando los últimos días, los tiempos finales. La vemos tan lejana de acontecer. Si bien es cierto que a través de la historia de la iglesia cristiana han habido avivamientos, porque han habido avivamientos, hermano. Ustedes saben, se han registrado avivamientos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y nosotros podemos estudiar y podemos leer los avivamientos en las iglesias cristianas. Pero cuando nos preguntamos qué sucedió con esos avivamientos, ¿qué pasó con ellos, hermano? ¿Qué aconteció que solamente fue por un poco de tiempo que aquello surgió y luego nuevamente volvió a perecer o a desaparecerse? Pero así como han habido avivamientos, también es cierto que ha habido desánimo en medio del pueblo de Dios. También es cierto que ha habido desinterés en medio de la iglesia del Señor. Y eso ha provocado a alejarnos de nuestra relación con Dios. Eso ha provocado a alejarnos de aquella relación que antes nosotros teníamos con el Señor. Y para que entendamos, porque esa era mi oración a Dios. Yo primeramente le preguntaba eso, la condición de nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuáles son las cosas en las que necesitamos trabajar? Porque obviamente, hermano, digo yo, si yo voy a un médico y él me da una prescripción o una receta médica, yo la compro. Tengo que seguir las instrucciones, tengo que seguir aquellas instrucciones que él va a recetarme o va a instruirme a seguir, valga la redundancia. Dios ha estado enviando su palabra, hermano. El Señor ha estado hablando hoy últimamente, en estos últimos días que nosotros estamos viviendo. Hermano, hemos oído palabra de Dios como nosotros no tenemos idea. Pero ¿qué efecto ha hecho esa palabra en tu corazón? ¿Qué efecto ha hecho esa palabra en mi corazón? Y quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 37. Y cuando yo le preguntaba al Señor en mi oración, la condición de la iglesia actual, la condición de la iglesia moderna, como muchos le llaman, la condición en esta etapa o dispensación de tiempo que ustedes y yo estamos viviendo en el cristianismo. Y yo le decía, Señor, ¿qué tan lejos está tu iglesia de ver esa gloria, de que esa gloria sea manifiesta a través de nuestras vidas, a través de aquella relación nuestra contigo? Que el mundo vea verdaderamente esa gloria que hay en los hijos de Dios. Y me llevaba a este capítulo 37 del libro de Ezequiel. Este capítulo, el cual el Señor me lo habló
estando aún en la región de California, y me hizo entender esto en aquel tiempo, y ahora pasados los años me vuelve a llevar nuevamente ahí. Y veo que muy poco es lo que ha cambiado en el lapso de 20, 30 años. Y dice en el capítulo 37, verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, mire la pregunta que le hace: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sabes? Cuando el Señor respondía a esa oración, a esa pregunta, y el Señor me decía: ¿vivirá esta iglesia? ¿Tendrá vida esta iglesia moderna? ¿Tendrá vida esta iglesia de hoy? Hay vida de Dios en la iglesia de hoy en día, hermano. Vemos nosotros vida de Dios en las congregaciones, vemos nosotros vida de Dios en las conferencias, vemos nosotros vida de Dios en aquellos que decimos conocer al Señor o caminar en esa realidad del evangelio. Porque si hubiera vida de Dios, habría unidad entre medio del pueblo de Dios. Si hubiera vida de Dios, habría armonía dentro del pueblo de Dios. Y si hubiera vida de Dios, habría paz en medio de nosotros, hermano. Porque el Señor dijo: a mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él no la da como el mundo la da. Pero si nosotros echamos una mirada a la iglesia contemporánea o la iglesia de este tiempo, hermano, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Cuál es la realidad que vemos nosotros entre ministros y ministros, congregaciones y congregaciones? Hay verdaderamente esa vida de Dios. Hay verdaderamente esa unidad que nos hace caminar como cuerpo o como un solo cuerpo, esperando esa venida gloriosa de parte de nuestro Señor. Por eso es que cuando el profeta Ezequiel es llevado a este valle, dice que lo lleva a ese lugar, y ese lugar estaba lleno de huesos secos. Y el verso 2 dice: y secos en gran manera. Y el Señor me decía: así está mi iglesia, así está realmente la iglesia que está esperando mi venida. Están secos dentro de ellos, no hay vida mía dentro de ellos. Estamos prestos, hermano, a levantarnos, hermano contra hermano, a levantarnos unos contra otros, en lugar de entendernos, ayudarnos, apoyarnos y levantarnos unos a otros, que es lo que el Señor ha dejado estipulado en su palabra. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que el más fuerte ayude al más débil? ¿Acaso no dice la palabra del Señor que si tu hermano cayere, que tú lo levantes con amor y misericordia? No sea que más adelante dice: seas tú el que seas alcanzado por esa debilidad. Pero ahora no, somos más fáciles a señalar, somos más fáciles a pasar sobre aquellos que están caídos. Cuando el Señor le hace esta pregunta al profeta y le dice: ¿vivirán estos huesos? El profeta sabiamente le dice: Señor, tú lo sabes. Y es exactamente lo que yo le dije al Señor. Porque yo no vengo con el propósito de señalar, criticar y juzgar la iglesia contemporánea, no, sino lo que yo le preguntaba al Señor. Porque estamos hablando de la venida del Señor, estamos hablando de qué tan cerca está el día del Señor. Como te decía el domingo pasado, si yo te dijese que te prepares para ese día, ya es demasiado tarde. Tienes que estar preparado ya para ese día. Porque dice que como ladrón en la noche vendrá. Dice que vendrá como el relámpago. En un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor, hermano. ¿Es la vida de Dios una realidad en su iglesia hoy? Y tres cosas, me hacía entender el Señor. Hay unidad dentro de mi pueblo. Hay armonía dentro de mi pueblo. Hay paz dentro de mi pueblo. Y él, cuando se refiere a su pueblo, es a su iglesia, obviamente. Pero luego sigue diciendo, verso 4. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd. ¿Qué?
No chistes, no comentarios, hermano, no fábulas, no, palabra de Dios. Porque lo que trae vida a nuestro ser es la palabra de Dios. Miren, dice, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué la iglesia de Dios presente necesita oír palabra de Dios, hermano? Porque cuando tú vas a un servicio, cuando tú vas a un lugar a reunirte, a congregarte, anhela, desea oír palabra de Dios. Porque es la que trae vida, es la que va a redarguir tu corazón. ¿Qué es lo que la palabra del Señor hace en nosotros? Primeramente nos instruye, luego nos exhorta, porque es la palabra de Dios la que nos exhorta, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que te exhorta a ti y me exhorta a mí. Hermano, y exhortación no es un regaño, exhortación nos hace entender lo mal que lo hemos venido haciendo y cómo tenemos que hacerlo diferente para hacerlo conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Mire qué bendición es, hermano, que cada uno de los que tenemos el privilegio y la bendición de predicar, prediquemos la palabra de Dios. Porque eso le dice al profeta: dile a estos huesos, profetiza sobre ellos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. El pueblo de Dios, la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy en día necesita oír palabra de Dios, hermano. Necesitamos escuchar palabra del Señor. Mire, aunque esta, hermano, toque ahí donde está la llaga, aunque esta toque ahí donde tenemos que cambiar. Pero ustedes saben, absolutamente a nadie le gusta la medicina, hermano. ¿O sí le gusta la medicina? No, a nadie le gusta, y desde niño uno es así. Usted sabe, desde niño los padres de uno luchaban para darle la medicina a uno, porque a nadie le gusta, a nadie. Pero sabemos que es efectiva. Sabemos que si nos la recetaron es para algo, hermano. Sabemos que si el médico dijo: tienes que tomarte esto tantas veces al día, es porque te va a ayudar a combatir esa enfermedad o ese virus o lo que sea por lo cual te prescribieron esa medicina. Así es la palabra de Dios. Muchos esquivamos escuchar la palabra de Dios. Muchos esquivamos oír el mensaje de Dios. Mire, si hay personas que están atrayendo multitudes, son aquellos, hermanos, que tal vez lo mínimo que hablan en su mensaje es palabra del Señor. Y hablan de cualquier otra cosa, pero no la palabra de Dios. Y por eso es que los huesos se habían secado. Y por eso es que el Señor le dice a Ezequiel: profetiza, habla sobre estos huesos secos. Oí palabra de Jehová. Y le dice: así ha dicho Jehová el Señor. Y mire lo que esto iba a provocar. Mire lo que la palabra de Dios dice: que iba a hacer entrar espíritu en ellos. Dice que iba a poner tendones sobre ellos. Y iba a hacer subir carne y los iba a cubrir de piel. Verdaderamente esa visión que él está teniendo y en la manera que aquellos huesos él los había visto, era difícil que algo así sucediera. ¿Sabe? Lo mismo pensaban las personas de ti y de mí antes que el Señor nos alcanzase. Lo mismo pensaban de tu vida y de mi vida, hermano. Si hay personas que te conoció quién tú eras en el mundo y ahora verte aplaudiendo en una iglesia, oyendo palabra de Dios, se les hace difícil ver que esa palabra que tiene poder te haya dado vida a ti, me haya dado vida a mí. Se les hace difícil creer, hermano. Y yo se lo he dicho, yo tengo amigos que no son cristianos y me preguntan eso. Y me dicen: ¿qué pasó en ti? ¿Qué te hicieron? Porque piensan que es la gente la que cambia a las personas. No, es el poder soberano de nuestro Dios el que cambia, el que transforma. Entonces los huesos cobraron nuevamente su lugar. Volvieron a ser cubiertos por tendones, por músculos, por piel. Y estaban ahí.
Si hay algo que va a traer nuevamente vida al pueblo de Dios, es la palabra del Señor, hermano. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos ayuda en el momento difícil. La palabra de Dios es aquella que viene a tu corazón a través del Espíritu Santo para enfrentar cualquier adversidad, para enfrentar cualquier oposición. Cuando te hablaba yo de la tentación de Jesús por Satanás, que el Señor lo reprende en el desierto, Él no se defendió de poder a poder, Él se defendió por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios tiene poder. Y por eso es que le dice a Ezequiel: habla, profetiza, di palabra de Jehová a estos huesos. Y dice el verso 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Y me dijo, verso 9: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mire, y vivirán. Esta es la importancia de hablar lo que Dios nos manda a decir, hermano. Mire, Ezequiel no fue él interpretando lo que parecía o creía o pensaba que Jehová le había dicho que dijera. No, dice: y profeticé como me fue mandado. Y eso es lo que necesitamos hacer aquellos que predicamos, que hablamos la palabra de Dios. Hablar como nos ha sido mandado, decir como el Señor quiere que lo digamos, porque eso es lo que va a traer vida a su pueblo nuevamente. Y dice que le dijo al Espíritu y profetizó al Espíritu de Dios. Y dice verso 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aunque esto es algo simbólico, aunque esto es una visión que Dios le está haciendo ver al profeta Ezequiel, mas sin embargo, cuando nosotros vemos la realidad y trayéndola al contexto en el que nosotros vivimos hoy, cuán necesario es que el pueblo de Dios oiga palabra del Señor, hermano. Cuán necesario es que la iglesia redimida y comprada con la sangre de Cristo oiga palabra de Dios, porque esto va a traer vida nuevamente a ti. Sabes, hay creyentes que me dicen a mí que no pueden dejar de hacer algo, dejar de hacer aquello. Y obviamente son debilidades que los alejan de aquella relación con Dios. Obviamente porque no hay vida de Dios dentro de ellos. La importancia de hablar lo que Dios nos manda. Ezequiel dice aquella palabra que Jehová le manda a decir, y habla, en medio de esa visión habla y profetiza esos huesos, y esos huesos comienzan a cobrar primeramente forma, porque dice que estaban tendidos sobre la faz de la tierra. Y luego, cuando él comenzó a hablar, y mire, voy a volver al verso 7, porque había algo que el Señor me explicaba en ese verso 7. Dice que cuando él profetizó, como le fue mandado, hubo un ruido mientras él hablaba. Y eso es lo que el Señor me decía a mí. Su iglesia solamente ha estado haciendo ruido. Solamente, hermanos, hemos estado enfocados en actividades, hemos estado enfocados tal vez en ser conocidos, en popularidad. Pero eso no es así. Hemos estado menos enfocados en traer aquella realidad de Dios, aquella verdad de salvación a las personas o a las almas perdidas. Pero la iglesia solo ha sido ruido, nada más. A quien tenía el ministerio más grande, a quien tenía tal vez la congregación más numerosa, solamente éramos ruido. Conciertos, hermanos, donde se alababa a Dios, pero después de esos conciertos quedaba tan vacío uno, como que absolutamente había sido algo emotivo nada más. Pero no venía vida
a nuestro ser. Y dice que cuando Él es mandado a profetizar y hablar al Espíritu, Él se levanta y Él habla al Espíritu de Dios. En el verso 9 dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Porque cuando Dios habla, las cosas suceden, hermano. Cuando Dios dice, las cosas pasan. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pero mire el verso 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Mira, aquella visión se la trae a explicársela a la realidad en la que él estaba viviendo en ese momento. Y le dice: esos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo oprobio. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Verso 12: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Mire, se lo trae a la explicación. ¿Cómo era la condición de la casa de Israel? ¿Qué es lo que el pueblo o la nación de Israel decía? Ellos decían: nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza pereció. Ahora, si nosotros vemos el contexto de el tiempo que ustedes y yo estamos viviendo hoy, hermano, ¿qué es lo que hemos visto en la iglesia contemporánea? ¿Qué es lo que hemos visto en la iglesia de hoy, hermano? Sabes, tristemente lo digo, he escuchado personas, hermanos, hermanas, que han hablado en lenguas angelicales, han profetizado, han dicho: así dice el Señor, y ahora están hundidos en el pecado. Y digo yo: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿A dónde está aquella vida de Dios? ¿A dónde está aquella realidad del Dios del cual ellas o ellos por medio de Él hablaban? Israel decía: nuestros huesos se secaron. La iglesia se iba consumiendo poco a poco. Y como les dije, y se lo voy a repetir, mientras el Señor me lo permita, esta realidad de esta pandemia solo vino a traer la realidad de lo que estaba dentro de la iglesia del Señor y dentro de la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Porque aunque esta pandemia pase, aunque estas limitaciones y cuarentenas pasen, más así algunos no van a volver a levantar esa comunión que tenían antes con Dios. No porque Dios no quiera hacerlo, es porque ellos piensan que ya no hay esperanza para ellos. Ellos piensan que ya no se pueden levantar. Ellos piensan, hermanos, que están atrapados en aquellas debilidades, en aquellos pecados y en aquellas faltas que han cometido. Mas sin embargo, mire lo que dice el Señor cuando se refiere a Israel: yo abriré sus sepulcros. Porque ¿quiénes son los que habitan en los sepulcros, hermano? ¿Quiénes habitan en los sepulcros? Los muertos. Los muertos son los que habitan ahí. Pero Israel no estaba muerto, porque su Dios vive. La iglesia del Señor no está muerta, simplemente hemos estado distraídos, hemos estado haciendo ruido en otras cosas, pero no nos hemos estado llenando de aquella palabra de Dios. Pero el Señor nos va a sacar nuevamente y nos va a libertar de toda aquella opresión, nos va a libertar de todas aquellas cosas que te han impedido a ti y a mí desarrollarnos. No ha sido la pandemia, no ha sido la cuarentena, no ha sido que no nos permitan reunirnos en este edificio, no. Porque tu relación y mi relación con Dios no depende de este edificio, sino del Dios que nosotros conocemos y el cual ha tenido misericordia sobre tu vida y sobre mi vida. De eso depende tu comunión con Dios, mi comunión con Dios. El Señor le dice: abriré
nuevamente sus sepulcros y los sacaré de ellos. En otras palabras, los levantaré y los va a restituir, porque dice que los volverá a la tierra. Verso 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé. ¿Y qué dice? Y lo hice, dice Jehová. Y si el Señor ha dicho que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la casa primera, yo lo creo, hermano. Yo lo creo, no por las personas que me rodeen hablando cristianamente o en el cristianismo, sino por el Dios de los cielos que lo ha prometido. Tú solamente llénate de la palabra de Dios, llénate del Espíritu Santo de Dios. Mire cuánta gente hay encerrada en depresión, cuánta gente hay encerrada, hermano, cristiano, estoy hablando de gente creyente, en problemas que piensan que no pueden salir de ellos. Y eso lo ha estado ahogando y eso les ha estado matando aquel poco de vida de Dios que había dentro de ellos. Te hago una pregunta: ¿cambió Dios en esta pandemia, hermano? ¿Ha cambiado Dios en esta pandemia? No, Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo Dios. Aquel Dios que te prometió que iba a usar tu vida, aquel Dios que te prometió que te iba a levantar, aquel Dios que te prometió que de tus hijos iba a ser ministros, servidores de Él. Ese es el mismo Dios que estamos adorando hoy. No ha cambiado y su plan y su propósito sigue siendo el mismo. Pero el verso 14 te lo voy a leer nuevamente, dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El único que puede levantarnos y darnos vida es Dios, hermano. Es el único. Es el único. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nos cuesta reconocer cuál es nuestra condición verdadera. Nos cuesta, hermano, venir delante del Señor. No te digo ve delante de otro hombre, ve delante del Señor y dile cómo está tu condición, cómo está tu relación con Él, cómo verdaderamente te sientes internamente, espiritualmente hablando, en tu relación con el Señor. Pero qué triste es, hermano, que siempre decimos: no, todo está bien, todo está bien. Si todo estuviese bien, otros serían los frutos que se vieran en la iglesia del Señor. Habría unidad, habría armonía, habría paz. Pero Dios es el único que puede levantarnos y darnos de su vida nuevamente, porque eso va a traer vida a ti. Eso va a traer esperanza y obviamente va a traer la protección soberana de Dios. Porque Dios no solamente quiere protegerte de un virus, hermano. Mire, para Dios protegerte de un virus es algo, hermano, quizás déjame ponerlo en estas palabras, muy sencillo. Pero protegerte de aquellas potestades diabólicas, protegerte de Satanás, protegerte de sus demonios, eso sí es algo, hermano, fuerte, que solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. Ahora todos aquellos que se han vacunado se sienten ya protegidos de ese virus. Mire, ya no es Dios, ahora es la vacuna la que los protege del virus. Por eso te digo, Dios protegerte, hermano, de un virus no es difícil. Pero tú sabes que una vacuna no te va a proteger de las huestes satánicas. Tú sabes que una vacuna no te va a proteger de la acechanza del enemigo sobre tu vida y sobre tu casa. Eso solamente viene de la protección soberana del Dios Todopoderoso. Solamente de Él. Entonces, sí, es Dios el que nos levanta, es Dios el que nos da vida. Va a verse eso dentro de ti. Va a haber vida, va a haber esperanza, va a haber aquellas certezas de tu protección en el Señor. Pero también ese verso 14 nos habla de que el Señor va a cumplir su propósito sobre su iglesia, hermano. El Señor va a cumplir su propósito sobre su iglesia. Porque me gusta lo que dice esa última parte del verso 14. Dice: y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Señor ha hablado cómo va a ser la iglesia antes de la venida de su Hijo, y sé que Él lo va a cumplir, hermano. Sé que el Señor lo va a hacer. Ahora nuestra pregunta sería:
¿En dónde vamos a estar nosotros? ¿En dónde vas a encontrarte tú y en dónde me voy a encontrar yo? Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, que es lo que Jesús está hablando con sus discípulos. Por lo que se viene refiriendo en esta conversación, porque la palabra de Dios es firme y es recta, hermanos. Mire, la cual tiene el poder de penetrar a lo más íntimo del ser humano, ya que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que dice en Hebreos 4:12 que su palabra es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios tiene ese poder de discernir los pensamientos, las intenciones del corazón de las personas. Es por tal razón que muchos la rechazan, hermano. Mire, por tal razón que muchos no quieren escuchar palabra de Dios. Otros la esquivan. Otros, cuando tú quieres hablarle palabra del Señor, te dicen: en otro tiempo te oiré, luego te escucharé, estoy tan ocupado, mira, se iba a una reunión, y tratan de esquivarla, porque sabe que la palabra de Dios tiene ese poder que va a discernir, va a hacer ver las intenciones del corazón. Pero otros no solo la esquivan, sino que otros la transgiversan, la cambian. Mire cuánta gente hay diciendo: oh no, yo no creo que Dios sea tan malo para que vaya a mandar gente al infierno. Dios no va a enviar a nadie al infierno, son nuestras obras las que nos van a hacer ir a ese lugar, hermano, de condenación. ¿O no es eso lo que dice el libro de Apocalipsis? Que según estaba escrita en el libro de las obras, dice, según lo que estaba escrito ahí, así también fueron juzgados. Pero otros no van a cambiar su autoridad y eficacia, porque nada absolutamente de lo que haga el ser humano, sea que la rechacen, sea que la esquiven, o sea que la transgiversen o la cambien, no va a cambiar su autoridad y eficacia, porque la palabra de Dios tiene autoridad y es firme, hermano, es firme. Y mire, y eso se da en esta conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos. Dice desde el verso 60, capítulo 6 de Juan: al oírlas, hablando de sus palabras, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos oraban, murmuraban. También en ese tiempo murmuraban, hermano. Murmuraban de esto. Les dijo: ¿esto os ofende? Mire la pregunta que les hace el Señor: ¿esto os ofende? Pues qué, verso 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Porque la palabra del Señor ofende a los que no la entienden, hermano. Miren, la palabra del Señor va a ofender a aquellos que no la entienden. Ustedes saben, en ese capítulo 6 comienza, hermano, con aquella multiplicación de los panes, los peces, y luego Jesús viene enseñando. Luego Él se va a otra región, la gente lo sigue. Jesús le dice que lo siguen no porque vieron las señales, sino porque les dio de comer y satisfació la necesidad de ellos, y por eso lo buscaban. Y luego Él comienza a hablarles de aquel pan de vida, comienza a hablarles lo que los israelitas comieron a través de mano de Moisés, y les dice que ellos comieron de ese pan o de ese maná, pero volvieron a tener hambre. Y el Señor les comienza a explicar que Él es el verdadero pan de vida. Y luego en esos últimos versos, ya del 49 en adelante, les comienza a decir de que el que no coma de su carne y beba de su sangre no va a tener vida en él, y les comienza a explicar eso. Y esa es la palabra que a ellos les molesta, les incomoda, les ofende, porque aún entre ellos se preguntaban. Mira el verso 52, solo para leerte, dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer
su carne. O sea, no la entendían. Y lo que sucede es eso. Cuando la palabra del Señor no se entiende o no la entiende, te va a ofender, te ofende. Pero cuando tú entiendes lo que Dios está hablando, hermano, eso te hace hacer un alto. Eso te hace meditar en tus caminos. Eso te hace pensar en qué es lo que necesitamos hacer diferente o qué es lo que necesitamos cambiar. Pero la palabra del Señor va a ofender a aquellos que no la entienden. Y no la entienden que viene con autoridad. Porque viene de alguien con toda autoridad, hermano. La palabra de Dios viene de alguien con toda autoridad porque viene de parte de Dios. Y eso le está diciendo el Señor. Y luego el verso 63 que les leía dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Mire, el Señor lo sabía. Él sabía ya desde el principio. ¿Por qué razón? Porque los frutos de quienes no creen en la palabra de Dios salen a la luz, hermano. Salen a la luz. Si la palabra del Señor te enseña a ti y me enseña a mí que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que eso dice? Pero cuando hay personas que odiamos y hay personas, hermanos, que no podemos ni ver y no podemos, como decimos vulgarmente, ni pasar ni tragar, como dicen muchos, ¿qué estamos evidenciando? ¿Cuál es el fruto que ustedes y yo estamos mostrando? No creemos en su palabra. Porque eso dice su palabra, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces, los frutos de quienes no creen en la palabra de Dios salen a la luz. Mire cuántos cristianos hay que dicen que ahora ya no es problema pecar y vivir como ellos quieran. Esa es mentira del diablo, hermano. La palabra del Señor dice: más el que persevere hasta el fin, ese dice, ese será salvo. Porque sabes, déjame hacer un paréntesis. Y esto es algo que yo trataba no hace muchos días atrás. Y oía yo la posición de una persona. Y oía cómo se excusaba y oía cómo quería de alguna manera justificarse. Y comenzó a decirme de dónde lo había oído y cómo lo había escuchado. Y yo le dije: sabes, el hombre te puede dar solamente excusas, porque yo puedo excusar la debilidad de alguien. Alguien puede venir a hablar conmigo y yo le voy a decir: no, Dios sabe que eres débil, Dios sabe que eres esto, pero eso simplemente va a ser una excusa. Pero le dije, lo que te va a juzgar es la palabra que hemos oído. Ningún hombre te va a juzgar, sino que es el Dios soberano que va a estar sentado ahí, hermano. Es el Señor. Pero a veces creemos más a una persona que dice esto, que dice el otro. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor, hermano? Porque si tú quieres consejo en algo y tú le preguntas a 20 personas, vas a tener 20 consejos diferentes. ¿Sí o no, hermano? Aunque sea la misma cosa o el mismo motivo. Si tú hablas con 20 personas, vas a tener 20 opiniones, exacto. Y si tú hablas con 20 ministros, vas a tener la posición de cada uno de ellos, vas a tener 20 posiciones también. Pero si tú vas a la palabra de Dios, vas a tener una sola palabra. Y si tú vas al Espíritu de Dios, vas a tener una sola dirección, una sola guianza. Por eso es que el Señor nos está exhortando, nos está inquietando, nos está motivando a llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Porque es Él el que nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Hermano, y si el Espíritu de Dios te guía a someterte a un ministerio, a someterte a un lugar, a estar ahí y trabajar ahí, ¿quién soy yo para decir no? Cuando yo sé que eso es lo mejor para mí, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, hermano.
Entonces estarle excusando a aquellas personas sus pecados, sus debilidades o sus faltas, diciéndole que al cabo no les va a pasar nada, es estarlos engañando. Es estarles diciendo, no, la palabra de Dios está equivocada. No, la palabra de Dios dice que aquel que tiene esa esperanza puesta en él, dice Juan en una de sus cartas, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Pero si vamos a vivir una vida de pecado, hermano, al fin y al cabo vamos a entrar a las mansiones eternas al día final. ¿Qué tiene de más? ¿Qué va a tener de más? Es absolutamente contrario. Pero los frutos de quienes no creen en la palabra de Dios van a salir a luz, hermano. Van a salir a la luz y muy pronto. ¿Qué dice el verso 64? Y te lo leo nuevamente. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿de quién? Del Padre. Y sabes que la palabra de Dios jamás se contradice a sí misma, hermano. Mire, hay gente que ha leído la palabra de Dios tratando de buscar un error y cómo, hermano, decir y enseñar que se contradice a sí misma. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. Aquí Jesús está hablando y él dice que nadie puede venir a él. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo guía, si el Padre no lo trae. Verso 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y mira lo que dice Juan 14, 16, ahí mismo, hermano. Juan 14, 16. ¿Qué dice ahí, hermano? Si alguien me lo lee. Para siempre. Para siempre. Mire, para siempre. No temporalmente, sino para siempre. O sea que no es simplemente por un sentimiento. No es simplemente por un escalofrío que me dio. No, el Espíritu de Dios mora dentro de ti, hermano. El Espíritu de Dios mora dentro de mí. Pero el verso que quería leerte era 6, hermano. 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay una relación. Jesús dijo que nadie venía a él si el Padre si no le fuera dado por el Padre. Ahora Jesús está diciendo que nadie va al Padre sino a través de él. A través de él, hermano. Y para que tú me entiendas, te lo voy a explicar de esta manera. El Espíritu de Dios es el vehículo que nos lleva de punto A al punto B, si lo quieres entender así, que nos lleva hacia el Padre o del Padre a Cristo. Es el Espíritu Santo de Dios. Mire, tan sencillamente lo explica el Señor, como para que lo hagamos, hermano, una confusión, o lo hagamos, hermano, algo que verdaderamente no podemos llegar a entender al final. La palabra de Dios nunca se va a contradecir a sí misma, nunca. Y el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, y ya no andaban con él. Yo me preguntaba esto, hermano. Si al Señor se le desertaron, ¿quiénes somos nosotros? Mire, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Dice que cuando el Señor los confrontó y les explicó lo que estaba hablando, dice que desde entonces muchos de sus discípulos
Y si está hablando, mire, la palabra de Dios es misericordiosa y los llama discípulos todavía. Pero el verdadero discípulo es aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor. Pero se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mire, nosotros decimos hoy en este tiempo, ¿cómo me hubiera gustado ser uno de esos discípulos? ¿Cómo me hubiera gustado estar cerca del Señor, oír estas palabras de la boca misma del Señor? Pero habían personas ahí con Él y estos se apartaron de en pos de Él. Se fueron. Verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué el Señor le dice esto, hermano? Mire, ¿por qué le dice esto a los que habían quedado? Se los dice a los 12. Le dice: ¿acaso queréis también vosotros iros o irse de este lugar? Porque la gente puede alejarse, pero la palabra de Dios no va a cambiar, hermano. La palabra de Dios va a ser siempre la misma. ¿Sabes? En estos últimos versos, y te voy a leer el 68, y le voy a pedir a los músicos que pasen para terminar. El verso 68 dice: y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este tiempo que la iglesia está viviendo, este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, este tiempo, hermano, en el que se va a levantar tanta controversia, este va a ser el tiempo donde muchos se van a quedar. Mire, muchos se quedarán, hermano. Otros volverán atrás, como lo hicieron los discípulos que se alejaron o dejaron al Señor. Y otros se extraviarán. Se van a extraviar oyendo enseñanzas falsas, doctrinas falsas. Pero muy pocos, y esto me lo decía el Señor, y es cuando llenó de tristeza mi corazón, y me decía, pero muy pocos seguirán adelante. Me decía, unos se quedarán, otros volverán atrás, otros se extraviarán, pero muy pocos seguirán. Por eso te digo, verdaderamente el avivamiento sobre la iglesia, la gloria que Dios ha prometido sobre su iglesia postrera va a venir. Mi pregunta era: ¿en qué grupo de esos te encontrarás? Es mi oración por ti y por tu familia que estés en los que sigan adelante. Es mi oración por cada uno de los hermanos y miembros de esta congregación que seamos y estemos en el grupo de los que sigan adelante. Pero muchos se van a apartar, muchos se van a alejar, otros tantos se van a quedar y se van a estancar, y otros se extraviarán, pero muy pocos, muy pocos seguirán. Y eso le estaba hablando el Señor, porque esta conversación comenzó cuando ellos le dicen: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Jesús comienza a explicarle a ellos y comienza a decirles con qué autoridad Él ha dado esa palabra y con qué propósito Él ha enviado esa palabra a los oídos de aquellos que la escucharon. Así como también este mensaje que el Señor ha traído hoy a tu corazón, hermano, porque es su palabra la que da vida, es su palabra la que es espíritu dentro de ti, y es la que te va a sostener en el día malo. Pero es su Espíritu Santo el que te va a guiar a través de estos tiempos adversos y difíciles. Es su Espíritu Santo el que te va a fortalecer en medio de la adversidad y la prueba. Es solamente por medio del Espíritu Santo de Dios que no caeremos en la trampa y en el engaño del maligno en estos últimos tiempos. Porque el engaño se va a levantar más fuerte que lo que ha venido sucediendo, porque son los tiempos postreros.
Pero es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar a través de esos tiempos adversos y difíciles. ¿Por qué razón? Porque esa palabra que ustedes y yo hemos escuchado, esos mensajes que ustedes y yo hemos oído, el Espíritu de Dios lo va a hacer vida en nosotros y nos guiará. Y nos guiará, hermano. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Que nos llenemos de su presencia, que nos llenemos de su Espíritu Santo, que dejemos que la presencia de Dios venga a nuestra vida, que ésta nos confronte, que ésta nos exhorte, que ésta nos enseñe aquellas cosas que necesitamos cambiar y aquellas áreas que necesitamos trabajar dentro de cada uno de nosotros. Porque ciertamente la trampa y el engaño del maligno en estos últimos tiempos va a ser fuerte, pero también va a ser sutil, que muy pocos se van a percibir de ella hasta que estén bien adentro de ese engaño o de esa trampa. Pero el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia, está hablando a su pueblo, a llenarnos de Él, a llenarnos de su presencia, a anhelar cada día esa llenura de su Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a agradecerle al Señor. Si tú quieres hablar con Dios, tú dile: Señor, tú conoces y sabes cómo está mi vida espiritual, y sabes cómo está mi relación contigo, Señor, y sabes cuáles son aquellas cosas que me incomodan, me molestan dentro de mí. Solamente dime qué es lo que necesito hacer, cómo necesito tratar con ellas. No quiero tomar una decisión, Señor, a la carrera o fuera de una desesperación. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe, porque, como te repito, el engaño del enemigo va a ser tan sutil que muy pocos se apercibirán de él. Muy pocos se apercibirán de ello y caerán en las redes del maligno. Pero el Señor está hablando a tu vida y a mi vida, a volvernos a Él, a adquirir conocimiento en su palabra y llenarnos de su Espíritu Santo, para que éste haga vida esa palabra en nosotros. Ezequiel vio aquellos huesos secos, y cuando Jehová Dios le pregunta: ¿vivirán esos huesos? Él solo le dijo: Señor, tú lo sabes. Así, cuando el Señor me preguntó: ¿es esta la iglesia? ¿Es este el pueblo sobre el cual derramaré mi gloria? Yo le dije: Señor, solo tú lo sabes. Meditemos en nuestros caminos, meditemos en cómo está nuestra relación con Dios. Esto no solo va a afectar tu vida, sino tu familia también, tu casa. El Señor quiere darte instrucciones de qué es lo que necesitamos hacer. Él quiere darnos instrucciones a cada uno de nosotros de qué es lo que necesitamos hacer, cuáles son las cosas que tenemos que hacer diferentes. Oh, bendito Dios, te doy gracias. Señor, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Te doy gracias, Señor del cielo, porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú hablas, Señor, fuera de tiempo y antes de tiempo, Señor amado. Y estás enviando tu buena palabra al corazón de tus hijos, a los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, donde quiera que ellos se encuentren. Estás enviando, Señor, esta palabra para escapar del lazo del cazador, para escapar de las redes del destructor, como tú lo has prometido en tu palabra, Señor. Pero ¿cómo vamos a escapar si hacemos caso omiso a tu instrucción? Si ignoramos la palabra que tú estás enviando, si no seguimos las instrucciones que tú quieres que sigamos. Padre bueno, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí hoy en este edificio y por sus familias. Danos un corazón sencillo y humilde, Señor, para entendernos que estamos necesitados de ti.
no conocemos el camino solos, no vamos a poder enfrentar los tiempos que están por venir ya, Señor. Y tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor, por eso, como buen padre habla al hijo así, tú estás hablando al corazón de tu pueblo. A no ser indiferentes, a no, Señor, menospreciar tu palabra y tu consejo, porque esto va a cambiar radicalmente también. 2 meses de transición, 2 meses de transición antes que eso venga, Señor, y por eso quiere fortalecernos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que obres tu buena voluntad, Señor, que nos des oídos para oír y un corazón sencillo y humilde para aceptar que nos hemos equivocado en muchas de nuestras decisiones, que hemos errado, Señor, en muchos de nuestros caminos, porque sus frutos lo hablan, Señor. Hablamos de amor y no hay amor en nuestro corazón. Hablamos de armonía, Señor, y esquivamos a aquellos los cuales, Señor bendito, no son tal vez de alguna manera, Señor amado, dañina, Señor, a nuestra persona o relación. Hablamos de paz y solo hay conflicto dentro de nuestros corazones. Señor, que tu vida, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Señor, así como le dijiste a tu siervo, profetiza y habla al Espíritu. Y di, Espíritu, ven sobre los 4 vientos. Ven sobre los 4 vientos y sopla. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Da vida nuevamente a tu obra, Señor. Aviva tu iglesia en medio de estos tiempos. Aviva, Señor, nuestras vidas. Bendito Espíritu de Dios. Oh, bendito Espíritu de Dios. Padre amado, oro por cada uno de mis hermanos. Oro, Señor bendito, por aquellos que nos acompañan a través de esta transmisión. Te pido, Señor, que no echen estas palabras a sus espaldas, sino que presten atención, Señor, para lo que tú le estás enviando. Porque ciertamente, Señor, el mal viene pronto y los momentos difíciles también sobre tu iglesia, y quiere fortalecernos y quiere guiarnos y quiere enseñarnos. Oro, Señor bendito, que sea tu misericordia y sea tu bondad. Así también oro, Señor, por las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae a tu casa de oración. Danos sabiduría para utilizarlo conforme a tu propósito. Y te pido, Señor del cielo, que haya esa libertad en nuestros corazones para adorarte, para llenarnos de ti, Señor. Que nadie nos limite en esa libertad que tú nos has dado. Porque tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Padre amado, gracias te doy por tu misericordia. Vamos a terminar cantando esa alabanza que los músicos están cantando, pero cántaselo con todo tu corazón al Señor y dile: Señor, sopla de tu Espíritu en mí. Yo necesito de tu Espíritu Santo. Yo necesito de la llenura de tu Espíritu Santo. Yo necesito llenarme más de ti, Señor. Díselo a Él. Oh, díselo a Él, hermano. Y tú que estás a través de la transmisión, díselo a Él. Señor, necesito esa llenura de tu Espíritu para que aquella sequedad que hay dentro de mí cobre vida, Señor. Oh, bendito eres, santo eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Vamos, cantémoslo con libertad.